Gracias, Marina. El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué gusto verlos. Qué bonita sudadera traes, Gustavo. Tú tienes buen gusto. Sí, Señor. Muy bien. Gloria a Dios. Nos da mucho gusto ver al hermano Víctor aquí, que salió bien de su cirugía. Muy valiente el hombre, mírenlo. Operaron el miércoles y aquí está ya en la casa de Dios. Qué gusto verles a todos, hermanos. Saludos en el nombre de Cristo. Vamos a tener una meditación y la meditación la estamos basando el día de hoy en la epístola de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 1 al 6, y este mensaje, bueno, pues es alusivo a lo que vamos a hacer hoy, porque hoy tenemos la consagración de oficiales y pues vamos a tener también la cena del Señor para recordarnos que somos un solo cuerpo, ¿verdad? Tenemos pendiente un mensaje por ahí, dejé una serie inconclusa. Bueno, pues todavía estamos ahí, lo tenemos en la fila, pero hoy vamos a hablar sobre este tema tan importante, un tema referente a la iglesia. Y dice así el pasaje, Efesios 4, 1 al 6: Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén, amén. Gloria a Dios. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor. Oramos que tu Espíritu nos muestre, nos enseñe, nos guíe, Señor, en la consideración, en la reflexión, Señor, de este mensaje. Enséñanos y danos la gracia, Señor, para poder vivir conforme a lo que nos muestras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermano. Bueno, no sé qué tan pendiente está usted de esto, hermano, pero ya sabe, ¿no? Que se anunció que iban a subir el 25% a los aranceles, a los impuestos, ¿verdad? De las importaciones o de las exportaciones de México y de Canadá a Estados Unidos. Bien interesante, porque, bueno, yo creo, si estamos pendientes de las noticias, leemos las opiniones de los expertos, dicen ellos que pues es contraproducente. Eso no va a ayudar a la economía ni de Estados Unidos ni de nadie. O sea, este es un pierde, según algunos expertos. Los asesores del presidente de Norteamérica pues opinarán de manera distinta, pero por lo pronto, bueno, pues vamos a ver qué va a pasar. Yo le comento. Antes del Tratado de Libre Comercio pues ya existían impuestos y aranceles muy fuertes. La economía en México se manejaba de otra manera y pues este tema del libre comercio no tiene tantos años, hablando de manera relativa. Bueno, esta es solamente una de las vertientes, ¿no? Una de las características, una de las iniciativas del gobierno del país del norte, pero tenemos otra que también ha causado mucha inquietud y mucho revuelo, mucha pena, quebranto de corazón, inclusive para muchos, que es la deportación de migrantes no autorizados, que así se les llama, ¿verdad? Migrantes no autorizados, o sea, no tienen papeles, están allá y los están expulsando. Este es un problema porque están separándose las familias, económicamente también. Bueno, hermano, un político de Estados Unidos
dijo que los inmigrantes estaban, hermano, qué duro es esto, envenenando la sangre de los americanos. They are poisoning our blood, dijo este señor, están envenenando nuestra sangre. Oiga, qué duro es eso. Ahora, en contraste, hermano, no, ese mensaje no es de política, no es. En contraste, para allá iba, más bien, sí, cuando Dios saca a los hebreos de Egipto, hermano, no salen solamente los hebreos, sale mucha gente que no era hebrea, no eran descendientes de Abraham, o sea, mucha gente sale con ellos. ¿Y qué cree? Moisés nunca dio la instrucción, nunca dijo, oye, Josué, Caleb, a ver, consígase ahí un personal, hagan un equipo porque vamos a empezar a revisar la pureza étnica de todos los hebreos aquí. Todos me checan la INE, por favor, y la CURP, y el que no se identifique como hebreo va a envenenar nuestra sangre para afuera. No, nada de eso, sino que el que quiso agregarse, hermano, podía ir y se fue. Inclusive se le dio la indicación, mira, puedes acompañarnos y si quieres calificar o si quieres beneficiarte con las bendiciones de los pactos y las promesas de Dios, también puedes. Nomás identifícate bien, decídete bien y le prescribieron una ceremonia, ¿verdad? Después de esa ceremonia ya eran hebreos legítimos, habiendo aceptado al Dios verdadero, al Dios que derrotó a Faraón y a los dioses de Faraón y que demostró ser el verdadero y el más grande y el único, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, ¿qué quiero decir con esto? El carácter de Dios es inclusivo para salvación. Es lo que estamos viendo. El hombre fue creado bien, bendecido, cayó por su ¿cómo lo podemos decir? Necedad, sí, su ceguera, su ignorancia, su soberbia, su orgullo. Sí, pero Dios, hermano, Dios elaboró un plan para levantar al caído, para redimirlo. Es un Dios inclusivo. Sí. Entonces, este pasaje que hemos leído, hermano, habla de un llamado. Ese es un llamado universal. Yo lo entiendo así, hermano, porque mire cómo dice Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, dice San Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Al judío primeramente, pero también ¿quién? Al griego. Es para todos. Entonces, esto que estamos viendo aquí, hermanos, es un eco de aquel pasaje, ¿verdad? Pablo está hablando de la iglesia, Pablo está hablando de la creación del pueblo de Dios. Pablo está hablando de esa asamblea, de esa congregación que Dios está formando con gente que quiere estar en paz con Él y que quiere acogerse, refugiarse bajo sus alas y ser levantado de esa condición caída en que se encuentra, ¿sí? Entonces, los verbos que usa este pasaje de la vocación, del llamado, son interesantes, son parecidos, ¿verdad? Pero sí hay una pequeña diferencia allí. Uno de los verbos nos da la idea de una convocatoria. Estás convocado, ¿sí? Por un lado. Y el otro verbo tiene que ver con la característica de la convocatoria. Estás llamado a formar parte de una congregación, de una asamblea, de una gran comunidad de gente. Es un llamado, es una convocatoria, ¿sí? Entonces Pablo dice, miren, esta convocatoria que hemos recibido, este llamado que hemos recibido para ser parte de esta gran asamblea de Dios. De ahí tomaron el nombre las iglesias del concilio al que pertenecemos, ¿sí? Entonces,
hermano, es nuestro privilegio. Si nosotros escuchamos ese llamado, lo respondimos, el Señor nos incorporó a su congregación, a esta gran asamblea que está creando, y esa creación todavía está en proceso. Esta gran asamblea iba a ser o va a ser la manifestación de su gracia ante la creación entera. Porque según la Escritura, pues la creación no se limita solamente a este planeta o a los seres que la habitamos. La creación de Dios tiene que ver con seres, hermanos, que nosotros pues no conocemos, ¿verdad? Pero ahí nos dice la Escritura que existen. Entonces, todo esto que está haciendo Dios, hermano, va a ser una manifestación ante toda la creación de su gracia, de su amor inescrutable, ¿verdad? Entonces, por lo pronto estamos aquí en la tierra, y como dije hace un momento, esta obra de Dios, esto que está haciendo Dios, todavía está en proceso, todavía está caminando. Nosotros somos parte de esa gran obra. Somos parte de esta iglesia universal, ¿verdad? Sobre este mundo. Ahora, Pablo, hermano, cuando nos declara esto, cuando nos dice, hay que caminar como es debido. Hay que caminar de acuerdo a nuestra identidad. Hay que vivir según el llamado la convocatoria que hemos recibido de Dios. Y nos marca en este pasaje 3 carriles, nos marca 3 ejes, nos marca 3 rieles, por decirlo de alguna forma. Sí, yo creo que usted ha visto las vías del tren y ha visto también al tren cómo se desplaza sobre las vías. Si nosotros tenemos un auto con neumáticos, pues nosotros podemos manejarlo por donde sea, ¿verdad? Hay mucha facilidad para poder desplazarnos como queramos y hacia donde queramos, pero un tren no, un tren tiene marcadas sus vías, tiene marcado su recorrido y no se va a salir de ahí. Si se sale, es un descarrilamiento y eso es un accidente serio. Hay daños, ¿sí? Entonces Pablo nos dice, aquí están estos 3 ejes, estos 3 carriles, estos 3 rieles, ¿sí? Por donde va a caminar la iglesia, esta congregación, esta asamblea, este pueblo que Dios está formando, de modo que prospere, de modo que florezca, de modo que crezca, de modo que llegue a ser lo que Dios quiere que sea. Hermano, porque las iglesias, las congregaciones, tenemos que entendernos como parte de la iglesia del Señor y entender que la iglesia, que Dios tiene un plan para la iglesia, pues no manejarla como si fuera una empresa o una iniciativa de algunas personas. No, Señor, la iglesia es de Dios y debe caminar y llegar a ser lo que Dios quiere que sea. ¿Me estás siguiendo, hermano? Sí, la iglesia es de Dios y debe caminar de modo que llegue a ser lo que Dios quiere que sea. Amén. Entonces, son estos 3 carriles los que nos llevan al destino donde Dios quiere llevarnos. No podemos ver los 3 ahora, porque saldríamos muy tarde de la iglesia y hay cosas que tenemos que ver. Pero bueno, voy a ver si alcanzamos a ver 2. El primer eje, el primer riel, el primer carril es el eje de la unidad. Y dice San Pablo, hay que caminar en unidad, dice San Pablo. El riel de la unidad. Y nos dice por qué. Y espérenme tantito, dice que debe procurarse con diligencias. Ahí está en el versículo 3, o sea que tenemos que ser intencionales en mantenernos en ese ambiente, en ese riel, ¿verdad? Procuren con diligencia. ¿Usted sabe lo que es diligencia? Es hacer el esfuerzo,
a realizar la actividad requerida enfocadamente para lograrlo. Esta unidad debe procurarse con diligencia. ¿Por qué está bien fácil, hermano? Porque mira, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Hay una sola esperanza. Todos somos llamados a la misma y única esperanza, que es la esperanza de la resurrección. Hay un solo Señor, que es Cristo. Una sola fe, que es su palabra. Un solo bautismo. Y un solo Dios y Padre de todos. Entonces, en vista de esto, nosotros nos reunimos alrededor de estas verdades, ¿verdad? Y procuramos mantenernos fieles a estas verdades, a estos fundamentos. Y en la medida en que nos mantengamos fieles a estos fundamentos, en esa medida vamos a estar en unidad, ¿sí? Entonces, primero es eso. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, porque luego, mire, ¿por qué piensa usted que Pablo está escribiendo esto? Porque se veía en las congregaciones que él había plantado, pues se veía que se daban diferencias, se daban discusiones, a veces se daban cismas, se daban divisiones, o sea, cada cabeza, dicen por ahí, es un mundo. Luego de repente algunas personas pues les cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo con las demás personas y entenderse con las demás personas, y así es como se dan los cismas, las divisiones. Entonces dice Pablo, no, hay que procurar la unidad y hacerlo con diligencia, porque Dios es uno y nos ha llamado a un solo destino. Y el Espíritu de Dios es uno. Yo me acuerdo mucho de Samuel. Samuel Sereñana fue mi mentor, mi amigo. Y yo le escuché decir en alguna ocasión, cuando dos personas están de acuerdo, están en desacuerdo, dice, en temas de la vida espiritual y todo esto, y uno está guiado por el Señor, el otro no lo está guiado. Uno tiene la palabra de Dios, el otro no la tiene, ¿sí? Pero si todos abrimos nuestro corazón al Espíritu de Dios, entonces vamos a estar de acuerdo, ¿sí? Vamos a poder ponernos de acuerdo, vamos a querer encontrar la forma de armonizar nuestra vida, ¿sí? Entonces, un solo Dios, un solo Padre Celestial, un solo Salvador y un solo Espíritu, un solo Consolador que nos guía y nos enseña. Pero mire, para esto se necesitan ciertas cualidades que allanen el camino hacia esta unidad, porque hermano, somos broncosos por naturaleza, pero con la ayuda del Señor podemos caminar hacia esta unidad. Y él mismo lo dice aquí en el pasaje, dice que seamos, mostremos humildad y mostremos mansedumbre. Estas palabras se parecen mucho, son como primitas, la mansedumbre y la humildad, como Vicky y como Abby, que son primitas, ¿verdad? Mire, la humildad tiene que ver con la no exaltación, es lo contrario a exaltarse, ¿sí? Que tiene mucho sentido, hermano, porque cuando las personas empiezan a exaltarse, hay pleito, hermano. Hay pleito porque luego uno quiere ser más exaltado que el otro. Uno quiere ser más grande que el otro, ¿verdad? Entonces, la humildad tiene que ver con eso, es con reconocer que al que exaltamos es a nuestro Dios y Creador y Salvador. Y vernos los demás como hermanos en Cristo, que existimos para ayudarnos y apoyarnos y asistirnos en este viaje, en esta peregrinación que tenemos en la vida cristiana. Entonces, es como dice San Pablo, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. O sea, nadie se crea tanto, nadie haga sentir a los demás como que
como que son menos. Esa es más o menos una definición de humildad. Pero la otra, la mansedumbre, mire, déjame le pongo un ejemplo. Cuando Jesús nace en un ambiente, hermanos, en un tiempo en que el Imperio Romano vivía una época dorada, le decían la paz romana. Y el que había construido, hermano, esta estabilidad en el imperio era Octavio Augusto, el sucesor de César Augusto. Sí. Entonces, en esta época los emperadores entraban al Senado en una actitud de humildad. Generalmente los emperadores en esta época salían del Senado romano, que era un cuerpo de personas distinguidas y demás. Bueno, el emperador, aunque el emperador asumía una actitud de sencillez, yo no soy más grande que tú, entraba al Senado y aunque era el emperador, no entraba con ropas excesivamente lujosas o con una banda de músicos delante de él o con personas que le iban echando pétalos. No era una entrada triunfal. Sí, se hacía el esfuerzo para el mensaje era soy como ustedes. Soy como ustedes, aunque tengo la responsabilidad de estar al frente del imperio, soy como ustedes. Primero entre pares, pero igual, un par con usted. Entonces, más o menos, eso nos da a entender qué sería la humildad. Les estoy hablando del tiempo en que Pablo escribe esta carta, ¿sí? Entonces, no me exalto demasiado, aunque tengo esta responsabilidad tan grande. La mansedumbre, ¿qué viene siendo la mansedumbre? La mansedumbre, hermano, es aprender a controlar nuestras reacciones. Esa es la mansedumbre. Poder encontrarnos en situaciones frustrantes, en situaciones que pudieran hacernos sentir enojados, indignados, y a lo mejor sí nos sentimos enojados e indignados, pero no reaccionamos. No nos dejamos controlar por esos impulsos que de repente nos vienen, ¿verdad? Luego de repente nos sentimos ofendidos por algo que se dijo, y a lo mejor ni siquiera nos estaban aludiendo a nosotros, pero ese día no tomamos café o lo que sea, ¿verdad? Y estamos muy susceptibles, ¿sí? Y reaccionamos y decimos y respondemos y la gente se queda extrañada, ¿verdad? Porque yo ni siquiera estaba pensando en ti. Entonces nos sentimos muy importantes, ¿verdad, hermanos? Bueno, puede ser eso, o a lo mejor alguien de plano nos echa el caballo encima, ¿verdad? De plano sí, tiene toda la intención de ofendernos y hacernos sentir mal. Y la mansedumbre nos ayuda a no reaccionar y responder de una forma imprudente. A veces es mejor callar, a veces hay que responder, pero hermano, hay de respuestas a respuestas, ¿sí? Hay de respuestas a respuestas. Entonces la mansedumbre nos ayuda a controlar nuestros impulsos. Mire, qué importante más para mantener la unidad, la humildad, para mantener la unidad, qué importante es la humildad y la mansedumbre. Por algo lo puso aquí Pablo. Paciencia y tolerancia, que tienen que ver con lo mismo. Oiga, sí, hermanos, somos un montón de personas aquí en las que Dios está trabajando todavía. Dios está trabajando en nuestra forma de ser. Dios está puliendo nuestro carácter. Dios nos está ayudando a madurar. Nos está ayudando a ir desechando aquellas cosas que son ofensivas al Señor y a nuestro prójimo. Pero estamos en el proceso todavía y es un proceso que dura toda la vida. Tenemos que entender eso todos. Tenemos que entenderlo. Cada vez que veamos una conducta inapropiada, tenemos que entenderlo. Cada vez que nosotros nos expresemos de manera inapropiada, hagamos algo incorrecto, tenemos que reconocerlo. Primero, pedir perdón al Señor, y si ofendimos a alguien, pedir perdón a esa persona, y después decir, soy humano. Señor, ayúdame a mejorar esto. Ayúdame.
pule este aspecto de mi vida. Entonces, paciencia, porque estamos todos en el mismo barco, ¿sí? Paciencia y tolerancia, porque a algunos nos toma más tiempo que a otros. Ir reconociendo nuestras fallas e ir puliéndonos con la ayuda del Señor. Amor, que es, en todo caso, una definición, un aspecto de la definición del amor, es la buena voluntad de buscar el bien de los demás. La buena voluntad, la decisión de procurar, buscar el bien mutuo. Entonces, aquí están estos ingredientes que nos van a ayudar a mantenernos en ese carril, en ese riel de la unidad, ¿sí? Y le digo una cosa, esto funciona en cualquier contexto social. Son actitudes que ayudan en cualquier contexto social. Muy bien, ahora vamos sin pretender haber agotado este concepto. Vamos a pasar al segundo, que es el servicio edificante, el riel del servicio edificante. Entonces Dios está trabajando, tiene un destino para esta congregación que está formando, para esta asamblea que está formando, tiene un destino. Sí, y las personas que estamos allí en esa congregación colaboramos con el Señor para llegar a este destino, para lograr este destino, si nos mantenemos en los rieles. Ya vimos el primer riel, que es la unidad, el riel de la unidad. El segundo riel, el segundo eje, es el eje del servicio edificante. La iglesia va a llegar a ser lo que Dios quiere si caminamos por el riel del servicio edificante. Es bien interesante, hermanos, porque en la iglesia hay muchas cosas que hacer. En la vida del pueblo del Señor hay muchas cosas que hacer, que se deben hacer, ¿verdad? Y la idea, según la teología que vemos en la Escritura, según la enseñanza que vemos en la Escritura, es que cada creyente tiene una participación para resolver esas necesidades que se presentan dentro de la iglesia. Ahí lo dice la Escritura, lo dice claramente. Todos estamos en el cuerpo de Cristo y todos tenemos por lo tanto todos tenemos una función. Es importante que lo entendamos y que vivamos de acuerdo a esto, ¿verdad? Porque de esa manera la iglesia va a caminar por donde Dios quiere que camine. Mire, Pablo utiliza aquí una figura de lenguaje mixta. ¿Sí? Primero, dice que somos un cuerpo, pero también sugiere que somos un edificio. Él toca las dos ilustraciones, las dos maneras de comparar a la iglesia, él las menciona aquí. Vamos a tomar el aspecto del edificio. Los creyentes somos llamados a un proyecto de construcción. Todos, hermano, todos en lo absoluto. No hay como que, ¿no? Mire, yo me acuerdo cuando vino un equipo de misioneros aquí, hermano. Vino un equipo de misioneros a poner las vigas para el techo. Oiga, ellos fueron la parte del cuerpo de Cristo que el Señor los mandó con dólares y los mandó con habilidades, con oficios para poner las vigas. Y ahí andaba, hermano, un señor bien grande que apenas podía caminar, pero ahí andaba. ¿Qué cree? Él también estaba participando y no cree que echándoles porras. No. Ánimo, adelante, yo de aquí los veo, ánimo. No. Traía una escoba, con la escoba barriendo la basura que iba saliendo, barriendo como podía, pero hermano, si el que tiene en su corazón el deseo de servir, va a encontrar la forma de hacerlo. ¿Sí? Va a encontrar la forma. Y mire, hermano, vamos todos haciendo un balance y encontrando la forma, porque este llamado es
para todos, un proyecto de construcción. Estamos edificando el cuerpo de Cristo. Estamos edificando un templo. Estamos edificando un templo, hermanos, en donde está la presencia de Dios y en donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, hermano. Hay en Europa hay unas catedrales que, hermanos, una cosa majestuosa. No, usted se queda apabullado, hermano, se queda asombrado y me faltan palabras. Pero ¿sabe qué? Las construyeron así a propósito, por lo mismo, porque los arquitectos querían que esos edificios fueran dignos de Dios y que de alguna manera reflejaran también la gloria de Dios. Entonces, hermano, este proyecto en el que somos llamados a participar, es un privilegio hacerlo. Es grande, es bello y es un privilegio participar ahí. Ahora, acuérdense que esta epístola que hemos leído es la epístola ¿a quién? A los Efesios. Acuérdense que en Éfeso había un templo, hermano, un templo que en aquella época fue catalogado como una de las 7 maravillas del mundo. O sea que no estamos hablando de un templo que se construye, y lo digo con todo respeto, en un terreno de 10 por 20, ¿sí? Alguna casita de oración, que está bien, hermano, excelente, ¿sí? Pero mire, no pongamos ahí nuestra mente, no pensemos en eso, pensemos en algo majestuoso, en algo grande, en algo monumental, en algo bello, de líneas elegantes, de materiales bellos, hermosos, valiosos. Porque esa es la conexión que hacía la gente que estaba leyendo esto, hermano, con las palabras de Pablo. Pablo quería inspirarlos a pensar según la grandeza y la majestad de Dios. Hermano, este proyecto de la iglesia, de la construcción de la iglesia, y no me refiero al edificio, que comparado a los grandes auditorios, hermanos, los grandes auditorios que hay ahora como iglesias, esta es una humilde casa de oración también. No me refiero a esto, me refiero a la asamblea llamada, a las personas convocadas por Dios. Eso es grande. Ahora, si utilizamos la metáfora del cuerpo, que también lo utiliza Pablo, ¿verdad? Usted lo sabe. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los griegos, hermanos, tenían este ideal, buscando la belleza, ¿sí? Y hay que ver las estatuas, las esculturas de los griegos, y usted ve ahí las figuras idealizadas de estas esculturas, hermanos, perfectas, ¿sí? Según la mente del griego, ¿no? Así que estamos participando en la construcción de algo hermoso que ha nacido en el corazón de Dios y que a lo cual todos somos llamados, todos, y en donde todos tenemos un lugar. Y en la que todos podemos participar de un modo o de otro. No hay nada, hermano, aquí no hay una situación en que se diga, no, pues es que yo no puedo hacer nada aquí. No fui al instituto bíblico, ni siquiera tengo estudios, no fui a la uni. Yo francamente no puedo participar, hermano. Yo le he dicho, mi primer trabajo, y nadie me puso a hacerlo en la iglesia, mi primer trabajo fue barrer, ese fue mi primer ministerio, barrer, y lo hacía con mucha alegría. Otro ministerio que tuve fue cavar hoyos ahí, hermanos, en el patio de la iglesia, y lo hacía con mucha alegría. Otro de mis ministerios fue pintar, y lo hacía con mucha alegría. A veces ni las gracias me daban, pero ¿qué? Lo estaba haciendo para el Señor, ¿sí? Entonces, hermano, ¿qué le parece? Barrer, cavar hoyos, pintar.
Es parte, dijiste, pero ¿eso cómo contribuye? Sí, contribuye y mucho, mucho. Bueno, pero déjeme le digo algo más. Somos capacitados para participar. Somos capacitados como participantes en esta construcción, para prestar nuestro servicio en este proyecto. Hoy en la mañana, más en la escuela dominical, estuvimos viendo el libro de Éxodo. Entonces fue muy interesante considerar que aquí se inicia o se introduce el tema del tabernáculo. Era una carpa, hermanos, era un templo portátil. Ahí estaba el arca del pacto, que era donde se manifestaba la presencia del Señor. Y prácticamente era el lugar donde Dios vivía. Era una forma de decirle al pueblo: yo estoy con ustedes, estoy entre ustedes, aquí estoy con ustedes. Van por el desierto, yo voy con ustedes. Sí. Entonces, cuando este tabernáculo se construye, el tabernáculo de la presencia, que era uno de los nombres que tenía, Dios llamó a 2 artesanos, 2 expertos. Pero aparte de la experiencia que ellos tenían y de la habilidad que tenían como artistas, Dios les dio una unción especial. Dios los capacitó para realzar aquella habilidad que ya tenían. Y no nada más para ejercer su arte, sino para entrenar a otros artesanos, capacitar a otros artesanos, enseñar a otras personas a trabajar el arte, a trabajar en cosas, dice ahí, en cosas primorosas, cosas bellas. ¿Sí? El Señor los ungió, el Señor mandó su espíritu para que ellos pudieran hacer esto. ¿Sí? Entonces, en la construcción de este nuevo templo de Dios, que es la iglesia, hermano, en la construcción de este nuevo templo de Dios, que es la iglesia, también se requieren participantes. ¿Sí? Algunos de esos participantes requieren ser capacitados para el ministerio del servicio. Es lo mismo que está en el pasaje que leímos, digo, más adelante. Sí, mire, por eso tenemos una escuela dominical ahorita y hay capacitadores en esta escuela dominical que nos están llevando para entender mejor el mensaje de la Biblia. Para entender, en este caso, hoy, esta mañana, se nos ayudó a entender mejor el mensaje de Éxodo. Se nos dio un panorama general, se nos mostraron las diferentes divisiones más importantes, los eventos más importantes también. Fue una cosa muy importante y muy agradable poder participar. Yo, hermano, venga a la escuela dominical, porque después usted va a estar aquí sentadito y yo estoy aquí predicando, o el que esté predicando, y va a ser una referencia, por decir algo, a algún libro de la escritura, y usted se va a quedar pensando: ¿qué onda con esto? ¿Qué quiere decir el pastor? ¿Dónde está? ¿Qué significa? Hermano, venga a la escuela dominical. Lo estamos haciendo para usted. Estamos tratando de capacitarle. El día de mañana usted se va a encontrar con alguien y va a poder echar mano de este material para compartirle acerca de Dios. Poder explicarle a su familia, va a poder ser mayormente edificado usted en lo personal. Eso le va a ayudar a crecer también, ¿se da cuenta? Pero tenemos personas aquí, son personas equipadas por el Señor, que le capacitan a usted para que usted capacite a otras personas. Creo que esta tarde van a tener una capacitación para niños, para ministrar a niños. Qué importante es esto. Ahí están los participantes ungidos, capacitados para capacitar a otros. Entonces, hermano, esto es de Dios. El Señor está involucrado y el Señor pone los medios. Nosotros ponemos la vida y el Señor pone lo que nosotros
no podemos aportar. El nuevo templo de Dios, Dios quiere que su nuevo templo, la iglesia, esta asamblea de llamados, avance en su construcción. Aquí, hermanos, tenemos un proyecto de remodelación y vamos en episodios, ¿verdad? Ya le dimos una avanzadita. Próximamente le vamos a dar otra avanzadita y yo creo que ya va a ser la tercera y con eso terminamos, ¿no? Pero la obra del Señor debe avanzar también. Avanzar en su construcción debe completarse. Debe completarse. Y no nada más completarse, debe mantenerse. Y debe mantenerse funcional, debe mantenerse fiel a su identidad, debe mantenerse bella. Amén. Y todos tenemos una participación para que esto se logre. Si pensamos en la imagen del cuerpo, el cuerpo de Cristo debe estar saludable. Yo estuve resfriado, hermano, esta semana que pasó. Y algunos de ustedes han estado resfriados en esta temporada y sabe que está uno medio neutralizado, ¿verdad? Debe estar saludable, fuerte y listo para colaborar con el Salvador, colaborar con nuestro Padre, colaborar con nuestro Creador en sus planes. Cada creyente, cada uno de nosotros podemos aportar según nuestro equipamiento, que todos somos equipados para cosas diferentes. Pero somos equipados, ese es el punto, equipados para servir y equipados para equipar. Entonces seamos intencionales en nuestros actos para hacer crecer o hacer nuestra parte en el crecimiento y desarrollo del edificio de Dios, este nuevo edificio que es la iglesia del cuerpo de Cristo. Estoy cerrando, estoy llegando ya al final del mensaje, hermano. Mira, se están armando los equipos, ahorita los equipos deportivos. Yo sé que a ustedes les gustan los deportes, a mí también. Usted ya sabe que los Dodgers van a ser una aplanadora en esta temporada que viene. Pero me llamó mucho la atención que los Lakers acaban de contratar a alguien que viene de otro equipo, viene de los Mavericks de Dallas. Es la estrella de los Mavericks. Se lo trajeron. Ya reconocen su talento, es una estrella. Pero mire, lo que dice el escritor del artículo es esos detallitos que le faltan, LeBron le va a ayudar a pulirlos. LeBron James es el veteranazo de la estrella mayor esplendor ahorita en el equipo de Los Ángeles, de Lakers y quizá de toda la liga. Cuando menos si hablamos hablando históricamente, ¿verdad? Qué interesante es esto, ¿no? Tenemos a un veterano que recibe a un jugador que no tiene los mismos años que él en la liga, la misma experiencia, y ya se está viendo lo que va a suceder, ¿sí? El veterano va a tomar de su experiencia y su sabiduría y va a ayudar a este jugador a ser un mejor jugador. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Que nos ayudemos mutuamente para ser mejores. Y que el que va llegando, hermano, sea guiado de modo que deje la vida antigua y descubra la vida nueva y bendecida que hay en Cristo. Y que se integre a este proyecto del nuevo templo de Dios, conforme al corazón de Dios, en un espíritu que busca la unidad, en un espíritu que busca el crecimiento, que busca la madurez y que lo hace todo
siguiendo la verdad en amor. Amén. ¿Amén o no amén? ¿Sí? ¿Sí, amén? Muy bien. Hermanos, les debo un punto. He terminado por hoy, sí, pero quiero invitarlos, hermano, quiero invitarlos a que nos ubiquemos. Nos ubiquemos en cuanto al llamado que hemos recibido de parte del Señor, el llamado que tenemos, el privilegio que tenemos de haber sido convocados por Dios. Y el privilegio que tenemos ahora de participar en ese proyecto de Dios, ese proyecto inigualable de Dios. Privilegio que tenemos. Y que nos pongamos en las manos del Señor para servirle, en donde Él nos ponga. ¿Sí? Que no tiene que ser una posición distinguida, ¿sí? Pero todos podemos servir a Dios de alguna forma. Aquí dice el pasaje, dice, ¿sí? Capacitar a los santos, o sea, a todos los creyentes para la obra del ministerio, en otras palabras, para el servicio en esta obra de Dios. Que así sea.